que si no, os iremos silenciando simplemente pues para no perder el mensaje de quien nos está hablando, y que todo aquel que quiera hacer preguntas, tanto a Janina como a nosotros mismos, es decir, pues a través del chat puede hacer las preguntas y Patricia las hará las preguntas después dirigidas a quien quiera contestarlas. ¿Vale? Simplemente estamos ante esta segunda sesión, presupuestos participativos para fortalecer la comunidad. Para nosotros es muy importante esta charla porque lo que buscamos es la perspectiva de experiencias que se han desarrollado en torno a los presupuestos participativos. Nosotros llevamos 6 años, es decir, en 6 años, hace 2 dijimos de que teníamos que hacer una especie de pequeña reflexión para ver cómo estábamos realizando nuestra experiencia, para ver cómo estaban funcionando otras experiencias en otros lugares del país o del mundo, de alguna manera recoger todas esas experiencias y poder mejorar, poder ver cómo colocar mejor nuestra experiencia, pero también lo veíamos como la oportunidad de poder hablar con distintos ponentes o distintas personas que pudieran intervenir, de tal manera que lo que sería nuestro propio proyecto, colocarlo en la sociedad, colocarlo, porque a veces en una ciudad pequeña como es Teruel no se visibiliza todo lo que hacemos. Vamos siempre a las grandes experiencias de Madrid, de Barcelona, de Valencia, etcétera, de presupuestos, y nos olvidamos de pequeños territorios que también tienen sus experiencias y que podemos aportar cosas. Ese es el tema. Janina Welp es simplemente actualmente desempeña como investigadora senior bueno, mi inglés es bastante difícil, Albert Kirchmann, Centro de Democracia, bueno, de Suiza, ¿vale? Y es coordinadora editorial de la Agenda Pública y es cofundadora de la red de Polítogas. Se especializa en el estudio de la participación política, temas sobre el que ha publicado libros, artículos y capítulos del libro. Pues bueno, como en realidad es a ella quien habéis venido a escuchar, pues ya le pasamos la palabra y agradecido por todas las facilidades que nos ha dado, tanto para los contactos previos que hemos tenido, como para poder participar en esta webinar del Ayuntamiento de Teruel y la Federación de Vecinos. Pues gracias, Janina, y todo tuyo. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto poder compartir este intercambio hoy con ustedes. Mucho más me gustaría y espero que logremos que sea en alguna ocasión presencial. Como decía antes, creo que se aprende mucho más siempre en el territorio. Yo vengo a contarles, por supuesto, cosas que he investigado a lo largo de los últimos años, pero acepté la charla, por un lado, porque me consta lo que están haciendo desde Teruel, y por otro lado, porque me interesa académicamente también. Creo que son procesos sumamente interesantes a los que hay que prestarles mucha atención en este momento. Yo antes de ir directamente a la charla quisiera hacer 3 apuntes que son un poquito biográficos, pero igual creo que contribuyen a explicitar el punto de vista y quizá moldear un poco más posteriormente nuestro intercambio. Yo soy argentina, del interior de Argentina, de una ciudad que se llama Gualeguaychú, donde se hace un presupuesto participativo muy interesante en este momento. Cuando vuelvo, que lo hago con tanta frecuencia como puedo y que por lo menos anualmente y a veces más, visito a la gente que hace el presupuesto participativo, acompaño a estos procesos. Empecé a estudiar estos temas de presupuesto participativo en concreto en Montevideo. Ahí tuve muchas reuniones con la gente de los consejos vecinales, que fueron profundamente ricas porque me hicieron ver que lo que miramos a veces desde la academia puede aportar muchas cosas, pero es incompleto si no ponemos un pie en el territorio, ¿no? Y por otro lado decir también que una vez que terminé mi doctorado, que lo hice en Barcelona, me fui a Suiza a trabajar. Estoy trabajando en Suiza más o menos desde el año 2006, y como probablemente ustedes sepan, Suiza es un lugar donde se activan muchos mecanismos de democracia directa, o sea, referendos e iniciativas ciudadanas, que son vinculantes, que los activa la ciudadanía por recolección de firmas, a nivel local, cantonal y federal, con mucha intensidad. Entonces, desde ahí, digamos, mi mirada, que como digo, viene como una mirada de una investigadora, pero también una investigadora que, bueno, en mi caso estoy comprometida con la participación ciudadana, está moldeada también por eso, ¿no? Y al final me gustaría hacer alguna referencia a Suiza para esta discusión, que es sobre presupuestos participativos, pero considero relevante también pensar en cómo, si es deseable o no articular unos mecanismos de participación con otros.
Sé que este tema trasciende la discusión concreta del presupuesto participativo, pero en este momento es una discusión bastante intensa en el ámbito académico, por ejemplo a nivel de la Unión Europea, cuando se habla de asambleas sorteadas, que podrían combinarse con referendos y con otro tipo de mecanismos para poder relegitimar la política. Entonces, lo dejo ahí y me paso a los presupuestos participativos, pero si hay interés por estos temas, también podemos conversarlos en más profundidad al final. Y como digo, a los mecanismos de democracia directa, en cualquier caso, sí que pienso volver en las conclusiones. Yo me he planteado una presentación si se quieren, 3 bloques. Uno más del marco de los presupuestos participativos, que tiene que ver con las expectativas generadas en su origen, los vínculos con la ideología, izquierdas y derechas, y los vínculos con la democracia representativa. Una segunda más centrada en el presupuesto participativo y qué nos enseña la experiencia comparada, o sea, cuando empezamos a mirar cómo se producen diferentes presupuestos participativos en diferentes ciudades, y hay muchas, es la institución más expandida, la institución de participación más expandida del mundo, después de las elecciones, porque siempre me agrada recordar también que de participación ciudadana, la primer institución que tenemos es la elección de autoridades, que eso puede ser un poco polémico, porque vi que tanto en la federación como en la web del ayuntamiento se define el presupuesto participativo como un mecanismo de democracia directa. En mi opinión ese es un error, pero volvemos sobre esto en un rato. Y finalmente, unos comentarios finales para poder tener una conversación sobre el futuro, ¿no? Del presupuesto participativo, sus retos actuales y demás. Entonces, primer punto. A más de 30 años de las primeras experiencias con el presupuesto participativo, que se promovió, bueno, hay cierta discusión, ¿no? La experiencia emblemática es la de Porto Alegre, pero hay algunos analistas brasileros que dicen que empezó en otras ciudades de Brasil. En cualquier caso, hay un acuerdo en que empezó en Brasil con municipios que eran gobernados por partidos de izquierda o por coaliciones de partidos y movimientos sociales, ¿no? Esta idea que en España es como muy nueva, pero que en muchos países de América Latina es más vieja, de partidos de base movimentista. O sea, que no tienen la estructura jerárquica convencional de un partido, sino que tienen una fuerte raíz en organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales. Cuando surge, creo que tampoco hay que olvidar en este caso, es muy importante el contexto, estamos hablando de la década del 80, de una América Latina que transitaba hacia la democracia, España poco antes también había iniciado ese tránsito, y en ese sentido quienes encabezan aquellas primeras experiencias fueron sobre todo los partidos que adoptan la disputa electoral, o sea, que se reconvierten en partidos políticos y adoptan los procedimientos electorales para promover proyectos de construcción política renunciando a las armas. Este es el caso bueno, no del PT como núcleo duro, pero sí de parte de las bases del Partido de los Trabajadores. Claramente es el caso del Frente Amplio en Uruguay, ¿no? Una parte del Frente Amplio venía de la guerrilla y adopta esta dinámica. Es también lo que pasa en algunos municipios de Venezuela, de Izquierda Unida, de Colombia con Causa Radical. Entonces ahí, como decía, yo hablé de 3 cuestiones, ¿no? De las expectativas, la ideología y los vínculos con la democracia representativa. En aquel momento, este tipo de experiencias participativas se asociaron con la posibilidad de un cambio radical de la democracia. La lectura que se ha hecho posteriormente, yo creo que hace unos cuantos años que vengo escribiendo y trabajando sobre eso, las primeras veces que publiqué fue muy polémico, ahora hay cierto consenso al respecto, es que se sobredimensionó lo que podía dar el presupuesto participativo, ¿no? Si uno piensa en el diseño del presupuesto participativo, o sea, que se está discutiendo en Porto Alegre, en los momentos en que más presupuesto se destinaba, estamos hablando de por debajo del 10%, 8%, quienes están acá cerca de la gestión, que creo que son la mayoría de un lado o del otro, saben que buena parte de los gastos de la administración están comprometidos para pagos fijos.
hay muy poco margen. Y si encima ese gasto está acotado porque se dice cualquier idea puede ser bienvenida, pero luego no es tampoco cualquier idea. Son ideas bastante acotadas. Con nada de esto, después volvemos, ¿no? Pero quiero desmontar o poner sobre la mesa esto que ya está desmontado, de que había una expectativa radical infundada. No quiere decir que el presupuesto participativo no tenga una potencialidad, yo estoy convencida de que la tiene y soy una gran defensora, pero creo que debemos defender nuestras instituciones con realismo y pragmatismo y ir a por más desde lo que se puede dar, en lugar de idealizar cosas que claramente no pueden dar más de lo que puedan dar, ¿no? Entonces esta cuestión de grandes expectativas que pronto se van a ver, digamos, insatisfechas, va asociada también, como decía, con proyectos de la izquierda, y ahí hay otra cosa interesante. Creo que desde la academia y con la pandemia lo vimos con creces. Hay una especie de, y que con el tiempo se va incrementando además, de lanzamiento rápido a estudiar los temas como si el mundo fuera a cambiar, y estamos descubriendo la rueda constantemente, ¿no? Y entonces a veces no hay perspectiva. En los primeros 5 meses de pandemia salieron todo tipo de análisis de que iba a haber un cambio radical en el mundo, en un montón de sentidos y demás, que hoy por hoy vemos que a pesar de que ha habido muchos cambios, no ha habido cambios estructurales, ¿no? Con los presupuestos participativos nos pasó lo mismo, hubo como una lectura muy rápida asociada a 3, 4 años de resultados, y luego al año 10, 11, 12 se empezó a ver que buena parte de aquellos resultados ya no eran válidos. El primero, y que viene acá en mi esquemita, el de que los presupuestos participativos eran algo de la izquierda. Ya en los 90 el Banco Mundial y otros organismos internacionales decretaron que el presupuesto participativo era una buena práctica que podía ayudar a combatir la corrupción, que podía ayudar a controlar a los gobiernos, y el presupuesto participativo se convirtió en una moda. Ahora gobiernos de derecha y de izquierda hacen presupuestos participativos. Personalmente, más allá de mi adscripción ideológica, que no la voy a poner sobre la mesa, pero si quieres lo podemos comentar en otras circunstancias, yo creo que es bueno que un mecanismo de participación no sea ni de derecha ni de izquierda. Las elecciones no deben ser de derechas o de izquierdas, deben ser mecanismos institucionalizados para la intervención política, y quien haga mejor su política de convencer a su electorado o a sus bases, tendrá más chances de ganar. O sea, si defendemos la política y la democracia, defendemos eso. Luego cada uno es de derecha, izquierda, de centro, o cree que no tienen sentido las etiquetas. Yo creo que tienen sentido, pero en este caso, insisto, si hablamos de instituciones, las instituciones deben dar una especie de garantía de buena práctica para el que gana y para el que pierde, ¿no? Si, cito un caso de otro mecanismo participativo, pero lo tengo a mano. Uruguay, fin de semana pasado, la izquierda activó, la izquierda, los sindicatos, muchas organizaciones sociales, el movimiento feminista, con quien tengo mucha afinidad también, activó un referéndum para derogar 135 o 145 leyes de un paquete de reformas promovido por el gobierno de la derecha. Hubo una campaña bastante intensa, hubo ciertas debilidades, pero en general fue un proceso como suele ocurrir en Uruguay, y fueron ratificadas el paquete de medidas de la derecha. Los agentes y actores y actrices de la izquierda estaban, digamos, insatisfechos con el resultado, pero lo aceptan, porque aceptan las reglas del juego, ¿no? Si yo acepto los resultados cuando me convienen y cuando no, digo como Trump que hubo fraude electoral, la democracia se arruina, ¿no? O sea, en ese sentido la institucionalidad es muy importante. Pero bien, la cuestión es que los presupuestos participativos no son ningún mecanismo de cambio radical y no son ningún patrimonio de la izquierda. A esta altura, digo, es evidencia empírica, no hace más que falta que ir a ver el Atlas del Presupuesto Participativo, que se los recomiendo si quieren curiosear con datos. Está el registro de cuánto se ha desplegado en el mundo y pueden ver que incluso, y esto sí como que es una alerta y un llamado de atención y abre una serie de temas mucho más amplios, en este momento el presupuesto participativo, bueno, en este exacto momento no, porque lo que voy a decir, se expande en Rusia y se expande en China. O sea, la participación local es compatible con dictaduras. Y eso también es una alerta roja, ¿no? En la agenda
de reformas. Digo, nada de esto invalida ni dialoga directamente con lo que hacen ustedes en Teruel, pero pienso que es muy importante tener un marco también para poder discernir y ubicar un mecanismo de participación local y potenciarlo como un mecanismo democrático y no caer en ciertas trampas. Creo que España está muy lejos de algo así, pero siempre está bien tener la cabeza como muy abierta a ver qué cosas son las que hay que defender cuando se quiere defender la democracia también. Entonces ahí va a esta cuestión de democracia directa, democracia representativa, ¿no? Esta también ha sido una discusión que creo que desde el activismo, con muy buena intención, se ha lanzado, pero con poco sustento a veces. La democracia directa no ha existido nunca en ningún lado, ¿no? Se habla mucho de Grecia y muy rápidamente, pues tampoco. Ahí había un órgano ejecutivo, había un consejo de sabios nominados, además de todo lo que ya sabemos, que eran los propietarios, hombres, ricos, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de instrumentos de los que hablamos son instrumentos de participación, pero no hay participación directa en el sentido de no mediada. Y creo que no es buena idea pensar que la participación directa en el sentido de no mediada es buena, porque hay todo tipo de mediaciones, formales e informales, y asumirlas es bueno para poder trabajar en contra de algunas de ellas, como por ejemplo, que las personas que tienen más facilidad para tomar la palabra y quienes se ponen más nerviosas, por ejemplo, esto ha estado muy asociado a la toma de la palabra de las mujeres a lo largo del tiempo. Y ahora, yo decían, estoy en la red de politólogas, trabajamos sobre esto también, ¿no? Pero hay otros colectivos que por diversas razones pueden tener un desigual acceso a la toma de la palabra, una desigual capacidad para expresar sus ideas, no para tener buenas o malas ideas, sino para poder procesarlas y articularlas en una forma en que puedan convencer a otros. Todo eso habla de un nivel de educación, de confianza. Hay factores que incluso escapan a lo político y a lo controlable, pero que están sobre la mesa. Ese es un nivel de mediaciones muy básica. Pero hay muchos otros. ¿Cómo se establece el orden de toma de la palabra? Si hay tiempos indefinidos o no. Si se puede hablar de cualquier cosa o no, quién controla la agenda, qué tipo de reglamentación hay acompañando un proceso. Hay un montón de mediaciones todo el tiempo. Entonces, no hay unos mecanismos directos, por eso digo, más allá de cómo le llamemos, que eso da igual, lo que creo que hay que desmontar es la idea de que la participación directa es mejor que la participación indirecta, ¿no? Lo que tenemos es formas distintas de participación mediada. Como dice Nadia Urbinati, una teórica política muy interesante, se tiende a creer que la representación y la participación son opuestos, pero sin embargo no es así. Lo que es opuesto de estar representado es estar excluido, y lo que es opuesto de participar es abstenerse, ¿no? Entonces, participación y representación van juntos, y eso es una buena idea. Y ahí también podemos hablar más tarde o ya mismo lo hago porque es otro apunte que creo es importante acá, que también a veces desde el activismo hay una idealización del pueblo, de la ciudadanía. Y yo creo que rápidamente se cae en una especie de mirada populista desde abajo, porque el pueblo es diverso y complejo. ¿Qué es el pueblo? O sea, si el pueblo somos todas y todos, o sea, hay gente mayor, menor, con diversas trayectorias, niveles de ingresos, con diversas expectativas, no hay pueblo, ¿no? Y evidentemente tenemos un problema con la democracia porque hay una percepción muy fuerte de que los políticos son el problema. En España es muy marcado, pero es global. Cuando se miran los datos en general, es muy preocupante, ¿eh? Y creo que la corrupción y ciertas dinámicas comunicacionales explican esto, pero que la forma de combatirlo, o sea, al revés, que esto de pensar que la ciudadanía es pura y tiene como sentimientos genuinos y desinteresados, echa leña al fuego en vez de resolver un problema. Porque fíjense en un presupuesto participativo. Yo no sé si esto se da así en Teruel, pero por ejemplo en Montevideo se divide en zonas. Y hay ciertas instancias del presupuesto participativo donde se vota y quien consiga, ¿no? Se vota entre distintas propuestas, como se diga, de distintos barrios, ¿no? Entonces el barrio más organizado
se va a movilizar por su propuesta. Es esto desinteresado. O sea, realmente todos están pensando en quién lo necesita más. Si el barrio más pobre de allá lejos o voy por mi barrio. Yo creo que, no sé, salvo muy poquito, la mayoría va a ir con su barrio. No va a pensar, los chicos de allá lejos lo necesitan mucho más que los nuestros. No, no es desinteresado. La decisión sobre la plaza, la decisión sobre... no es desinteresada. Probablemente quienes tengan hijos en edad escolar tengan más interés por la escuela, o los abuelos, o algo así. La gente más joven le interese menos, o tenemos intereses también, y creo que quitar la mirada negativa y despectiva sobre los intereses y ponerlos sobre la mesa y articular unas reglas de la discusión más transparente es mucho más rico que asumir que la ciudadanía y quienes están supuestamente abajo tienen la verdad o un pensamiento homogéneo conjunto, ¿no? Entonces creo que como en el backstage del presupuesto participativo, desmontar este tipo de presupuestos o ponerlos en discusión ayuda bastante. Ahora vamos al presupuesto participativo en sí, ¿no? Como ustedes saben bien, básicamente se define como un mecanismo deliberativo para definir prioridades, yo diría, creo que sin ningún ánimo de ser injusta con el presupuesto participativo, de baja incidencia. En general funciona así. Y como decía, y hace 2 años tuve oportunidad, bueno, se defendió una tesis de un académico uruguayo, yo dirigí esa tesis, que se llama Mariano Suárez. Él ha escrito sobre esto, está publicado en una revista española que se llama Recerca, donde analiza las experiencias de Gualeguaychú, de 2 ciudades argentinas y 2 uruguayas, Paysandú, Gualeguaychú, Montevideo y Córdoba. Y fue un estudio sumamente interesante porque él vio en estas 4 ciudades que eligió para ir a analizar esto, que el presupuesto participativo tanto podía insertarse en una estructura clientelística previa, o sea, aquel presupuesto o aquella idea o expectativa de que podía servir para luchar contra la corrupción. Hay casos, el de Córdoba, Argentina, donde no, se enquista y es usada de esta manera, frente a otros donde realmente crea capital social y político de forma muy fuerte. Y esto funcionaba tanto en Montevideo como en Gualeguaychú. En Montevideo con bastante presupuesto, con una trayectoria de uso de larga data y con muy buenos resultados, y en Gualeguaychú con muy poquito presupuesto, pero muy poquito, y donde se establecía a partir de la iniciativa del gestor, que como les decía al principio es una persona con la que he hablado mucho a lo largo de estos años, ponía sobre la mesa la necesidad de que se consensúe. O sea, cuando en un barrio hay 4 o 5 proyectos, los sienta a todos a discutir y ver si se pueden hacer 2 o 3 y alguien está pidiendo, no sé, 50 sillas para el centro cultural. Bueno, y si bajás a 25 y el año que viene vas por 10 más y entonces los otros no sé qué y qué sé yo, y finalmente lo consigue, o incluso consigue que en el debate haya gente que diga, bueno, lo de ellos es más importante, nosotros esperamos, o lo articulamos a través de otro recurso del Estado. Creo que tiene componentes muy interesantes de buena práctica, también un elevado nivel de voluntarismo, porque hay que poner mucha carne en el asador, por decirlo también ya que estamos en Argentina, en el ejemplo. Para lograr esos acuerdos y ese consenso, y también, claro, que todo eso, digamos, cambiando de autoridades y demás, ¿se va a sostener o no? ¿No? Y ahí tiene que ver mucho con un compromiso individual muy fuerte de esta persona. Es claro también que va generando unas prácticas, y a mí es una de las cosas que me parece más valiosa, de construcción de capital social y político, como decía antes, porque también se trabaja con mucho énfasis en zonas mucho más vulnerables. Entonces hay un resultado inmediato de ese presupuesto participativo que tiene que ver con lo que se logra. Pero hay toda una serie de resultados que escapan al objetivo concreto del PP, del presupuesto participativo, que tienen que ver con la información que se toma del territorio. ¿No? Hablando con esta gente y haciendo visitas, me decían, uno de estos territorios, por ejemplo, en este momento tiene muchos problemas de droga que llega a gente muy joven.
Y las madres están desesperadas por esto. Entonces tienen un canal de comunicación directo con el ayuntamiento y una forma de hacer planes y de generar contención por otros lados. Entonces hay como un montón de beneficios del presupuesto participativo que van mucho más allá de las 40 sillas o 25 sillas que se lleva el centro cívico, que también ayudan a valorar el rol del Estado y la capacidad de hacer política, ¿no? Entonces, sobre esto podríamos hablar mucho más, pero como les digo, para mí, porque yo hace 10, 15 años escribí algunos textos muy críticos con aquella expectativa radical del presupuesto participativo. Y después me empecé a acercar a otras experiencias. Hace unos meses visité en Rosario también, en Argentina, de la Universidad Nacional de Rosario, y veo toda una serie de objetivos que no son tan radicales, que es menos fácil venderlos como, wow, acá ha cambiado todo, pero que en el día a día de la gestión pública, de la construcción comunitaria, tienen un peso fundamental. Sobre todo en los tiempos que corren, donde avanza el individualismo, donde avanza esta cosa que en la academia denominamos como polarización afectiva, que ya no es tenemos ideas distintas, es que estamos en partidos distintos, entonces de movida estoy en contra de todo lo que digas, me da igual. En lugar de ponernos a discutir si no hay 2 o 3 ideas en las que sí estamos de acuerdo y sobre las que podemos avanzar, ¿no? Entonces yo creo que hay un potencial de la participación ciudadana local muy fuerte, si se hace bien, para contrarrestar estas dinámicas, porque tan pronto, y esto también está muy estudiado, como nos sentamos en determinados ambientes, digamos, donde se establezcan reglas del respeto y la tolerancia y la escucha, se ve que la discriminación se puede combatir y que se puede combatir esta cosa como insisto, de división afectiva y no ideológica, ¿no? Porque ya no es vamos a discutir si tu idea es buena o mala, es no, estamos en partidos distintos, por lo tanto no estamos de acuerdo y no hay más. Y hay que ir contra eso, y creo que las instancias de participación local lo permiten. Los retos. Claro, hay un problema, por ejemplo, de movida, y ahí me gustaría también escucharlos, de articular una convivencia entre actores distintos, porque, como decía antes, lejos de ser una participación directa, en general, en las experiencias de presupuesto participativo tenemos ciudadanía, en tanto individuos que quieran acercarse por ellos o ellas mismos. Organizaciones vecinales que también tienen una agenda, como decía antes, interesada en el buen sentido de la palabra, de promover el avance de cosas en su vecindario. Partidos políticos, que por un lado tienen una agenda programática y por otro tienen una agenda electoral. Y a mí ahí, insisto, lo que me parece mal es que la agenda electoral desplace a la política. Que tengan una agenda electoral me parece obvio y básico, y no está mal. El problema es si solo funcionan en clave electoralista, ¿no? Y si instrumentalizan las instituciones, pero que tengan una agenda electoral, no. ¿Cómo jugamos con eso? Y por supuesto los funcionarios, que, y esto hice investigación en la Universidad Oberta de Cataluña durante algún tiempo sobre reforma administrativa, y ahí entrevisté a muchísimos funcionarios y funcionarias catalanes, y ahí veíamos que muchas veces esta cosa que se habla tanto de resistencia al cambio tiene que ver con, me dan más trabajo, pero no me pagan lo mismo, o me dan más trabajo, pero no me explican qué hay que hacer, o me complican el trabajo, ¿no? Encontramos un montón de prácticas de este tipo que desmontaban la idea de que los funcionarios no quieren trabajar. Hay algunos que sí, evidentemente, hay un porcentaje, y todos conocemos varios ejemplos que hacen lo mínimo indispensable, pero también hay mucha gente que pone lo mejor de sí, como la persona que les decía de Gualeguaychú, pero en muchísimos lugares, que cree en su trabajo, que confía en él, que quiere hacerlo bien, y luego hay un montón de gente que puede que no se comprometa tanto, pero intenta hacerlo bien, ¿no? Entonces también tiene que haber reglas claras para esta gente, ¿no? Y ahí vienen los retos de procedimientos como el presupuesto participativo, cuando no queda del todo claro qué pasa cuando se decide algo, quién interviene en los procesos intermedios, etcétera, etcétera. Luego está la cuestión de la regulación. Es otro punto importante, que en la experiencia latinoamericana se ha mostrado muy clave, ¿no? Recuerdo ahí de vuelta con colegas con quienes sigo trabajando mucho, que estudiaban mucho la experiencia brasilera, y son muy expertos en presupuestos participativos, como Benjamin Goldfrank,
Él decía en los tempranos años 2000 que era mejor no formalizar mucho el presupuesto participativo, porque si se establecía demasiada reglamentación, se perdía creatividad y se perdía esa flexibilidad que un mecanismo participativo tenía que tener. Luego se vio que en lugares donde se cambiaba el gobierno, si no había regulación, de un plumazo desarmaban el presupuesto participativo. Entonces era mejor institucionalizarlo. Ahora, claro, lo institucionalizamos, pero ¿cómo? ¿No? Ahí hay un montón de debates de letra chiquita de los procedimientos. Con Fernando Tuesta de Perú escribimos un libro sobre los mecanismos de democracia directa con varios analistas de América Latina, y a ese libro le titulamos El diablo está en los detalles, referéndum y poder político en América Latina, ¿no? Porque una de las cosas que veíamos es que hay varios países de la región que permiten que la ciudadanía active un referéndum que tiene efectos vinculantes según la letra de la ley, pero luego los requisitos son imposibles de cumplir, ¿no? Entonces con esto podemos decir, bueno, sí, es mejor institucionalizarlo, pero ¿cómo? También hay que pensarlo, ¿no? ¿Cuándo se convoca? ¿Quién lo convoca? ¿Qué se hace con todo esto? Luego también hemos visto a lo largo del tiempo cómo el origen del presupuesto participativo ha ido variando, pudiendo ser complementario en algunos lugares. Joan Font, de aquí de España, está en Andalucía ahora, lo estudió hace años, y ellos veían cómo determinados partidos habían apostado por el presupuesto participativo con la intención de mantenerse en el poder posteriormente, ¿no? Como una apuesta, como decía antes, ideológica y electoral. Y sin embargo, no había dado resultados, ¿no? Si tenemos partidos escuchando acá, creo que igual a lo largo del tiempo se ve que no es una variable determinante en cualquier caso, ¿no? Que promover la participación puede o no puede ser parte de esa agenda electoral. Luego está lo que les comentaba, buena práctica por el Banco Mundial. Muchos municipios se subieron para poder estar en estos mapas globales y poder aparecer en estos rankings. Y luego está la presión social, ¿no? Esta cosa de que viene desde abajo, la gente dice nosotros también, que organizaciones y demás. Creo que cuando hay una confluencia en que venga desde abajo y se acepte desde arriba, es como el escenario ideal. Creo que es donde se puede llegar más lejos. Porque en los casos en que se adopta porque el Banco Mundial o las organizaciones X lo establecen y hay que estar en esos rankings, normalmente se pone sobre la mesa un mecanismo muy desempoderado, muy desempoderado, o sea, con muy bajo presupuesto, con muy poca gente que se tenga que comprometer ahí, con muy pocas capacidades. Y luego cuando se apuesta por politizarlo, y esto se ha visto en la experiencia latinoamericana, a veces lo que se hace es vincularlo a organizaciones afines, ¿no? Lo vincula el partido político que está en el gobierno y de una manera o de otra, por izquierda o por derecha, se enteran de las reuniones solo las organizaciones afines o la gente afín y acaban consiguiendo proyectos solo los afines, y ahí es donde digo que acaba funcionando como un mecanismo clientelar institucionalizado. Entonces ahí tiene su riesgo y la regulación es importante. Si todos sabemos que la convocatoria es en tal fecha y en tal momento y hay una obligación de publicarla en el boletín oficial o en el diario del lugar se acaba con eso, ¿no? Ahí la regulación es fundamental. Entonces, muchas cosas que creo que intervienen por ahí. Y ahora voy ya más acercándome yo me entusiasmo y pierdo un poco la noción del tiempo. Sí, vamos bien, ¿no? Todavía puedo No te preocupes, si un veo que poquito se va más. alargando, si no te iré diciendo, ¿vale, Janina? Pero por el momento, luego sí Ok. que dejaremos un tiempo para que la gente, si quiere realizar preguntas, como ha dicho Pepe, lo pongan en el chat y yo las transmitiré, ¿vale? Estupendo. Pero bueno, en cualquier caso ya voy como para el último bloque. Y es esta cuestión de los resultados, ¿no? Y ahí hay varias preguntas que están sobre la mesa cuando analizamos, como lo solemos hacer en la universidad, digamos, bueno, ¿incrementa el presupuesto participativo la legitimidad? La respuesta es depende, es bajo qué condiciones. Hay lugares, como decía, por ejemplo, Gualeguaychú, y Gualeguaychú es una ciudad, es donde yo viví mi infancia, de unos 70.000 habitantes, es una ciudad intermedia, donde es fácil
tomar el pulso a esto, ¿no? Como decía, hubo un compromiso personal muy fuerte de la persona que lo promueve y lo lanza y demás, pero en la última elección local que hubo en Gualeguaychú, todos los partidos políticos en su programa incluían el presupuesto participativo. Y ahí hay un triunfo enorme para mí, que es que deja claro que consigue legitimidad. La gente digamos, que no participa en el presupuesto participativo porque siente que tiene más recursos y no tiene por qué ir, porque se ve un poco como un, que era el segundo punto que iba a tratar, pero se anticipa, mecanismo compensatorio. Se ve como un mecanismo compensatorio. Pero quienes se sienten exentos de reclamar ese mecanismo compensatorio creen que crea cohesión social y que sirve a la comunidad. Entonces no se oponen tampoco. No hay una idea de que esto, digamos, quita recursos públicos para... No, hay como... Realmente creo que tampoco, no sé, en general nunca lo haré, ningún proceso es perfecto, ¿no? Cuando empezamos a analizar en detalles a cualquier proceso, siempre le vamos a encontrar algún tipo de deficiencias. Pero también es importante, por supuesto, ver los fuertes, los potenciales. Y ahí hay uno. Entonces, hay lugares donde adquiere legitimidad. ¿Cuándo? Creo, cuando no se asocia a un partido político, aun si se reconoce que un partido político puede haber sido el promotor, ¿no? Que creo que ahí es lo interesante de articular. No puede capitalizarlo un partido político, pero los otros partidos políticos en su disputa pueden decir, lo vamos a mejorar, no lo vamos a destrozar, ¿no? Ahí está el triunfo de la comunidad, creo yo. Cuando se convierte en un instrumento que se percibe que resuelve problemas en mayor o menor escala, que se puede hacer crecer para algunos, para otros es mejor dejarlo así, pero en cualquier caso se reconoce como un valor de la comunidad, no ya como un valor del partido político que lo promovió, aun cuando se le reconozca a un partido político haberlo promovido. El otro problema es este del carácter compensatorio, que puede verse como algo positivo, pero también puede verse como algo problemático. Y esto lo hemos discutido muchísimo en Uruguay, y también creo que puede en el diseño institucional evitarse, por lo menos, digamos, en lo compensatorio. Por compensatorio me refiero, cuando nosotros decimos, vamos a someter, yo no sé si este es el caso de Teruel, pero sí es el caso de muchos PPs en América Latina, presupuesto participativo en América Latina. Hay que arreglar calles, hay que arreglar semáforos, y se vota por presupuesto participativo. Ahí es donde hablamos de efecto compensatorio. ¿De verdad alguien tiene que decidir si hay que arreglar la calle 1 o la calle 2 o la calle 3? Hay que arreglarlas todas. ¿No? Ahí es como que el Estado externaliza su responsabilidad, no solo se desresponsabiliza, ¿no? Los pongo en discusión a ver quién logra más votos, sino que pongo en competencia a la sociedad civil por recursos escasos. Esto para mí es un problema. Es un súper problema. Yo creo que el presupuesto participativo sí debería orientarse a discutir qué tipo de espacio público queremos, donde sí hay una discusión, ¿no? Incluso, no sé, yo siempre voy a estar a favor de lugares verdes en vez de parkings, pero bueno, qué sé yo, puede ser una discusión legítima, qué quiere la gente de un lugar, si parking o espacio verde. Es una discusión legítima si queremos juegos de estos o juegos de los otros, si queremos, no sé, accesibilidad me parece que no, que ya hemos pasado esa fase. ¿No? Queremos plazas accesibles, no hace falta votar si queremos plazas accesibles. Pero de repente, si queremos bares o no en la plaza, si queremos más juegos o más lugares de deporte, o las dos cosas, o cómo lo gestionamos. O sea, cómo construimos nuestro espacio público, y esto es mi opinión, en mi opinión es una discusión legítima del presupuesto participativo. ¿Qué bache resolvemos primero? Discúlpenme, pero no. Creo que es un error tremendo. Por lo que dije antes, se externaliza la responsabilidad del Estado, se pone a la sociedad civil a competir por recursos escasos y no se fijan los criterios que deberían fijarse. ¿No? Si hay recursos escasos, si no se pueden arreglar todas las calles, la que va primero es la que causa más accidentes. O no sé, o un criterio, pero un criterio, no el lugar donde la gente está más activa. Porque, y esto es muy importante saberlo, la idea de que la gente en situación de vulnerabilidad es la que participa más, no admite el más mínimo soporte empírico.
La gente más vulnerable tiene menos tiempo de participar, menos capacidades de participar, menos capacidad de articular. Entonces lo que estamos haciendo, y esta era la gran discusión en Montevideo, es de alguna manera empoderar a clases medias y bajas frente a las clases bajas, que probablemente son las que están pasando, que con seguridad lo están pasando peor. Entonces ahí hay una discusión seria a dar, si hay situaciones de este tipo, ¿no? ¿Qué tipo de compensación puede hacer el presupuesto participativo? Y sí, y ahí voy con los dos últimos puntos, el objetivo fundamental es construir cultura cívica y capital político, podemos lograr si estamos externalizando la responsabilidad del Estado, ¿no? Ahí me parece que es muy clave esta discusión. Entonces, creo que hay un muy fuerte potencial del presupuesto participativo que trasciende incluso los resultados inmediatos y concretos del presupuesto participativo, pero hay que cuidar mucho los diseños institucionales y hay que cuidar mucho a qué tipo de orientación se le da y articular. O sea, creo que los partidos, o que el partido que encabece el gobierno en el momento determinado, si lo quiere capitalizar, comete un error. Me parece que puede hacerlo, y puede ser legítimo que lo haga en el momento de ver su trabajo de campaña, si lo promovió o demás, pero después dejar vivir a la institución es lo mejor que puede hacer por la comunidad, ¿no? Y por su riqueza. Entonces yo creo que con eso lo dejo y tenemos seguramente bastante para comentar. Bueno, ahora si queréis ir realizando preguntas podéis ir poniéndolas en el chat o bueno, como estamos poquitos, si alguien quiere realizar la pregunta directamente, que lo diga y habrá micro, ¿vale? De lo que sí que, mientras si os ocurre alguna pregunta, sí que me gustaría resaltar, por ejemplo, aquí en Teruel, que los que estéis aquí, creo que la mayoría estuvisteis ayer y ya comentamos un poquito cómo funciona el proceso aquí en Teruel. Y es verdad que aquí tenemos una manera muy peculiar, porque lo que más nos caracteriza, sobre todo, es por la realización de los talleres de priorización de propuestas. Aquí la gente realiza sus propuestas. Antes se hacían a través de buzones físicos, luego ya sí que creamos una página web y es donde se recibían, pero siempre manteniendo que las asociaciones vecinales de cada barrio o la federación vecinal, como somos nosotros, si alguien no tenía acceso a un ordenador y no podía realizarlas de manera digital, pues podía dárnoslas y nosotros las mandábamos digitalmente. Entonces, sí que intentábamos que todo el mundo tuviese acceso para hacer esas propuestas y luego sí que la priorización se realiza con las propias personas que han hecho sus propuestas, pues que vengan y que las defiendan en persona. Y una cosa muy importante en referencia a lo que has dicho antes, Janina, es que solemos ponernos de acuerdo, o sea, tenemos capacidad empática, pues de un barrio a otro, generalmente, pues una persona es de un barrio, otra es de otro, pero igual hay una persona que de un barrio que está mucho mejor ha hecho varias propuestas que se había priorizado esa propuesta con uno, ¿no? Porque lo que se suele hacer es si es importante urgente, pues acaba como uno y es la que pasa. Si no, pues se queda como en un 3, en un 4 y ya se retomará más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, había un barrio, en este caso que es la Fuenfresca, que tenía muchas propuestas como uno, como que eran importantes y urgentes, pero luego venía otro barrio que estaba pues un poquito peor por las características que tiene y no tenía ninguna, lo que se llegaba es a un consenso generalmente. Si dice, hombre, pues yo soy de este barrio, pero entiendo que en este otro, ostras, pues esto está mal, me quito una y pasamos la tuya porque creo que es mucho más importante. Ya sabemos que el dinero que tenemos en este capítulo de inversiones es limitado. Entonces yo creo que ese es un punto bastante importante sobre el proceso que llevamos a cabo. Y vale, si hay alguien, Raúl Gascón, que dice, bueno, prefiero plantear la pregunta con voz, sí, puedes encenderte el micro y lanzarla. Hola, buenas tardes. Más que nada porque el planteamiento o pregunta, la pregunta va a ser corta, el planteamiento es un poco más extenso y escribirlo es más complicado. Vale, también te digo, damos Sí, un tiempo limitado, o sea que no os expongáis intentaré ser, mucho, ¿vale? lo voy a resumir todo lo posible. Yo soy de Zaragoza. Zaragoza, bueno, es una ciudad próxima a Teruel, es más grande que Teruel. Estamos, no sé si la conoces, en torno a 700.000, 800, bueno, 700.000 habitantes. Aquí en Zaragoza se hicieron presupuestos participativos durante 2 ejercicios, en el 2000,
2017 y en el 2018, gracias al equipo de gobierno que había entonces, que era, pues como tú has descrito antes, pues era un gobierno de izquierdas, claramente de izquierdas, y fue el primer equipo de gobierno que se decidió a hacernos estos procesos. Perdona. Luego vino un gobierno de derechas y llevamos ya 3 años sin presupuestos participativos. Y mi pregunta va un poco encaminada hacia eso, a ver qué podemos hacer. Sí que te cuento pues, que al ser una ciudad más grande, está dividida en distritos municipales, somos 14 distritos, se hizo un reparto del presupuesto que fue la primera vez en torno a, creo que fueron 5 millones de euros a repartir pues, por criterios de población, de equipamientos, de extensión, de renta, y más o menos cada distrito contaba con un dinero distinto, pero más o menos acomodado a su entorno. Y fue la primera vez que se hicieron estos procesos. Como toda primera vez, pues tuvimos muchos problemas, fuimos muy críticos, no con el proceso, sino, o sea, no por hacerlo, sino cómo se decidió hacerlo. Entendíamos que las entidades vecinales, y en este caso a la que pertenezco yo, que es una federación de asociaciones de barrios, teníamos muy poco peso dentro de esos procesos, a diferencia de vosotros, de Teruel, que sí que habéis capitaneado o habéis codirigido junto con el equipo de gobierno. Nosotros no nos dejaron. Y el problema fue pues, que acabamos todos muy enfadados y al siguiente equipo de gobierno le vino de maravilla. Llevamos 3 años diciendo que los van a redactar para que se acomoden a las necesidades, pero no vemos visos y falta un año de gobierno y no creo que lo hagan ya. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros influenciar a este equipo de gobierno pues, para que vean que podamos decidir por una gran parte del presupuesto, porque ya en la segunda edición pasamos a 10 millones de euros, sobre un presupuesto de unos 700.000 euros, millones de euros, perdona. Ya he terminado. Sí, no, es una muy buena cuestión y de muy difícil respuesta. Lo que vemos, como te decía, en general es que o bien hay iniciativa desde arriba o la presión desde abajo funciona, ¿no? Entonces, claro, ahí la alternativa es, o sea, y siempre tiene que haber respuesta desde arriba, ¿no? Cuando decía esto de desmitificar la idea de la participación directa. El presupuesto participativo de Teruel, por ejemplo, puede haber sido muy impulsado por las asociaciones vecinales, pero si el gobierno no se decide hacerlo, no hay presupuesto, ¿no? O sea, es lo mismo pasa en cualquier lado. Por lo tanto, hay que realmente articular alianzas con actores. Yo no sé, no conozco suficientemente el caso y me trasciende un poco la pregunta en este sentido, pero creo que había que, de movida, trabajar en 2 líneas que son muy básicas y habría que después ver cómo articular. Una, convencer a la ciudadanía o a, por ejemplo, asociaciones, mover entre las asociaciones que es buena idea hacerlo para que haya más presión, y luego individualmente acercarse a diputadas y diputados o concejales y concejalas que tengan una agenda cercana. Creo que esto es bastante importante, ¿no? Cuando alguien lo toma, vemos que esto funciona, ¿no? En Brasil le llaman buscarle un padrino o madrina a la iniciativa, y más de uno a veces, ¿no? Y esto funciona. Hacer un marcaje de, a ver, en el Parlamento, toda esta gente que hay acá, ¿quién puede ser receptivo frente a este tipo de demandas? Y aproximarse a uno o a varios incluso, ¿no? Y tratar de promoverlo desde ahí, que lo tomen, darle hecho el trabajo, que vean que lo pueden capitalizar políticamente también y entrarle. Creo que va por ahí, ¿no? Es como, es difícil y no hay más que perseverar en estas líneas. Sí, totalmente, por lo menos desde la experiencia desde Teruel es así, ¿no? Es verdad que es quien lidera la Federación Vecinal los presupuestos participativos, pero es gracias a la voluntad de quien lleva la alcaldía, de la concejalía. Tienes aquí a José Luis Torán, que es el concejal que lleva presupuestos participativos. Claro, se puede impulsar, se puede promover, pero si no te permiten llevarlo a cabo, no se puede.
Entonces, a ver, al final es mirar por el bien de la ciudadanía, ¿no? Y es trabajar colaborativamente. ¿Cómo? O sea, la gran pregunta, claro, es que no en todos los lugares quizás se puede llevar a cabo. Si no hay voluntad política y tampoco se puede tirar desde abajo, es complicado. No sé Claro, si tenéis... Sí. nosotros llevamos 6 años de presupuestos participativos y en los 6 años nosotros hemos creído firmemente en estos presupuestos y los estamos impulsando desde aquí. Entonces, es que hay que creer en ellos, independientemente del color político que tengas, ¿no? Hay que creer en ellos. Nosotros nos ocurre justo lo contrario que Zaragoza, pero estamos firmemente convencidos de que los presupuestos participativos es una de las bases más democráticas que puede haber de cara al ciudadano. El ciudadano tiene posibilidad de decidir sobre una parte del presupuesto y esto es, para nosotros es fundamental y es básico. Tenemos cercanía con el consejero de Participación Ciudadana, en este caso, con Javier Rodrigo. Él nos ha manifestado reiteradamente que quieren hacer presupuestos participativos, pero lo único que nos hacen son largas cambiadas. O sea, nos dicen por un lado que sí, que ellos, lo que acabas de describir en primera persona tú, que es la mejor forma de transparencia de un gobierno municipal cara a los vecinos, el que podamos participar en una parte pequeña o grande del presupuesto. Pero bueno, en todos los foros en los que participamos, en el Consejo de Ciudad, acudimos a plenos municipales. Todos son buenas palabras, pero vamos, seguimos sin ellos. Insistiremos porque lo consideramos muy importante y bueno, a ver si hay suerte. Yo creo que, bueno, nos queda un año, luego habrá elecciones. Yo ya no sé si hay presiones de otros partidos políticos que no son equipo de gobierno, pero que a lo mejor están influenciando en la vida política diaria, que es a lo mejor a lo que nos tenemos que luchar más contra eso que contra a lo mejor, pues vamos, en este caso ya te digo, el consejero de Participación Ciudadana de Zaragoza es receptivo, no es lo siguiente. O sea, te lo encuentras por la calle y bueno, te puedes echar hasta unas cañas con él, pero de ahí no pasamos. Vale, veo 2 manos levantadas. ¿Hay alguno de los dos que tenga la mano levantada que sea en relación a esto o es una pregunta nueva? No, yo es en relación a contestarle a Raúl. Marga, ¿puedes abrir micro? ¿Es una pregunta nueva? Vale, pues si quieres, Pepe, que te oigo. Vale, sí, simplemente aparte voy a aprovechar para despedirme porque tenemos un consejo, un patronato por estudios universitarios que es una especie de participación también de la sociedad para ver cómo debemos encauzar lo que son los estudios universitarios. A ver, yo sí me he quedado muy contento con el tema de Janina, es que me parece muy bien una reflexión que ella ha hecho. Los presupuestos participativos no son ni de izquierdas ni de derechas. El problema es cuando nacen vehiculizados, y hablo por la experiencia de Zaragoza, nacen vehiculizados desde una posición política y entonces cuando hay alternancia política, la contraparte que sube lo ve como una herramienta de la otra parte y entonces no asume los criterios de esos presupuestos participativos. Hay que hacer un ejercicio primero de convencer, como ha dicho muy bien Janina, de que los presupuestos participativos son buenos, hay que hacerlos, pero no son herramientas para la utilidad política de unos u otros. Creo que esa es la reflexión. Nosotros cuando hemos hablado de los presupuestos participativos hace 6 años, me ha encantado una cosa que ha dicho Janina, nacen desde una propuesta de la Federación de Vecinos, o sea, nacerían desde la base, por decirlo de alguna manera, que es asumida por el ayuntamiento y es ayuntamiento por la municipalidad, ¿vale? Independientemente que la municipalidad en ese momento la gobierne el Partido Popular. Y con el Partido Popular hemos tenido unos presupuestos que llevamos 6 años en marcha, revisándolos permanentemente, porque hacemos talleres de lo que llamaríamos de revisión y de adaptación para incorporar lo que serían nuevas propuestas de los propios ciudadanos que participan en los talleres, y eso es lo importante. Lo importante es quitarle esa carga y ese sesgo político a unos presupuestos participativos, a una participación ciudadana en la cual todos tenemos que comprometernos independientemente de quién gobierne la municipalidad, como muy bien ha dicho Janina, porque si no, cuando se producen los cambios,
pueden desaparecer los presupuestos participativos y solo garantiza que los presupuestos participativos o la participación se consolide en el tiempo, si indudablemente cambiamos el chip y no la hacemos escorándola a una posición ideológica u otra, sino simplemente que beneficie a la ciudadanía en su amplitud. Y no quiero extenderme más, simplemente despediros y perdonar que luego os oiré y me contará Patricia todo, pero tengo que ir al Consejo al Patronato Pro Estudios Universitarios. Vale, perfecto, Pepe. Marga, que tenías la mano levantada. Sí, son dos cuestiones. Por un lado, bueno, Valladolid cuenta con presupuestos participativos, creo que este año es la 4ª edición. Bueno, con altibajos debidos un poco a la pandemia. Y nosotros hay dos problemas. Por un lado, nuestros presupuestos participativos solo afectan al capítulo de inversiones. Es un tema que muchas veces hemos planteado. La federación está en el grupo motor, que gestiona junto con el ayuntamiento, o por lo menos que pilota un poco el proceso. Y muchas veces hemos planteado esto, que de qué manera se puede abrir a cuestiones que no sean exclusivamente de inversión, porque eso limita muchas actuaciones. De nada sirve que plantees vamos a hacer un centro cívico, vamos a hacer un espacio para la participación, si luego no tenemos capacidad desde los propios presupuestos participativos de dotarlos de un programa que supone contratación de personal, de animadores o lo que sea, ¿no? Esto por un lado. Y luego por otro lado, otro problema que tenemos y que tú lo has comentado antes es cómo implicar a los técnicos municipales, no solo a la parte política, que bueno, al menos en nuestro caso está convencida, sino a los técnicos municipales, que efectivamente esto lo ven como trabajo a mayores, como una complicación, y entonces a veces, nosotros tenemos un proceso en el que se hacen propuestas, después se hacen unas mesas de zona. Los presupuestos aquí se organizan en 10 zonas, son 5.500.000 euros por zona. En esas zonas se priorizan las propuestas y luego se lleva a los técnicos municipales para que las valoren, para que hagan una estimación del coste de esas propuestas. Luego se vuelven a llevar a mesa. Bueno, es un proceso bastante complejo. Entonces, en esa fase en la que los técnicos municipales tienen que priorizar las propuestas, pues a veces esa desgana y esa poca convicción que tienen los propios técnicos con el proceso de presupuestos participativos, pues hace pues que se salgan cosas que se ve que están hechas como, pues eso, por decir un número, como un poco a voleo, y que condicionan el que esa propuesta se pueda elegir o no finalmente. Entonces, ¿de qué manera se puede...? Bueno, supongo que es muy complicado, ¿no? El contagiar un poco el entusiasmo que pueda tener el equipo municipal a los técnicos, que bueno, pues que al final son los que están siempre ahí. Y un poquito estas dos cuestiones. Sí, dos cuestiones muy difíciles, Marga, ¿no? Por un lado, lo primero creo que no se puede resolver por el presupuesto participativo, porque si estás hablando de tener un presupuesto para tener sostenibilidad con un programa, lo que implicaría pagar salarios por tiempo indefinido, o sea, no es el presupuesto participativo, ¿no? Ahí ya entramos en esta cosa de cómo se puede intervenir de otras maneras también en el debate público, ¿no? Porque si no sería desvirtuar el presupuesto participativo, le comprometerías de antemano presupuesto a largo plazo y ya dejaría de ser lo que es, ¿no? Entonces es como, realmente ahí la salida está en mirarlo por otro lado. Tiene que haber otro tipo de mecanismos y de intervención política para que se puedan hacer ese tipo de programas que ya no corresponden al presupuesto participativo, ¿no? Salvo que hables de un plazo limitado, que digas, no, un año de un programa específico y entonces sí, pero entiendo que no era eso a lo que te referías. Y en cuanto a lo segundo, claro,
acá hay como también trazar un límite entre lo que es conseguir entusiasmo, que creo que sería un poco difícil, y exigir una buena realización del trabajo, que es una mínima, ¿no? O sea, si se está afectando a una propuesta porque se la está acompañando mal, hay un mal ejercicio del trabajo, ¿no? Y ahí sí que se puede intentar establecer unos canales que por lo menos ajusten un poco más la necesidad de hacer un buen trabajo, ¿no? Porque ahí sí ya es mala praxis, ¿no? Creo que hay muchas formas de la mala praxis y habría que trabajar sobre eso, sobre una exigencia de que se pase después o que pueda pasar un control de calidad el trabajo de los técnicos y expertos en esto. Bueno, yo si queréis os cuento un poco cómo lo hacemos en Teruel. Pues esto es muy fácil. Yo antes cada 2 meses, ahora cada 3, bueno, muy fácil de decir, luego de hacer es de otra manera. Nosotros teníamos unas reuniones bimensuales que ahora se han convertido en trimensuales. Entonces, cada 3 meses yo me paso por todos los técnicos, por los diferentes técnicos, con las diferentes propuestas, y es un poco ir a su despacho y estar encima de ellos continuamente para ver cómo llevan las diferentes actividades de los presupuestos participativos. Claro, esta es la eterna batalla entre técnicos y concejales para conseguir que esas propuestas que se han hecho en los presupuestos participativos pues se lleven a cabo, porque no siempre otros concejales están de acuerdo con que se realice determinadas actividades. Entonces es una batalla continua y es estar persiguiendo a compañeros, por decirlo de alguna manera, concejales y técnicos para conseguir que esas propuestas que se han propuesto, pues que se lleven a cabo. Porque, claro, en el presupuesto del ayuntamiento, por lo menos en el de Teruel, está incluida esa parte de ese 1,5% que se desvía para presupuestos participativos, pero no está especificado claramente de qué partida van a salir. No sé si me entendéis. Hay algunas actividades que son de urbanismo, otras actividades que son de medio ambiente. Entonces, como no está especificado, pues es una batalla continua. Porque, claro, yo soy concejal de presupuestos participativos y a la vez también lo soy de medio ambiente. Entonces, en mi concejalía lo tengo fácil. Todo lo que es de medio ambiente, pues sé lo que puedo desviar para presupuestos participativos. Pero cuando voy al de urbanismo y le digo que le voy a robar X dinero para hacer una actividad de presupuestos participativos, pues no siempre lo ven muy bien. Entonces es perseguir. Bueno, ahí antes hablábamos de diseño, has dado como en el clavo con uno de los problemas, ¿no? Claro, se destina un presupuesto, pero ¿de dónde sale? Esto genera muchos problemas, ¿no? Ir ajustando todos los detalles de esa gestión es muy importante para evitar esos problemas que se dan después al interior de la misma administración. Yo creo que este es el problema más importante que hay, porque se sabe que ese 1,5 del total sale para presupuestos participativos, pero claro, podría darse la casualidad o la circunstancia de que todo lo que se solicita en presupuestos participativos, por ejemplo, fueran del área de urbanismo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo le vas a eliminar de un presupuesto que ya está casi cerrado en urbanismo? ¿Cómo vas a quitarle todo ese dinero para desviarlo a presupuestos participativos? Entonces, yo creo que en ese sentido es una asignatura pendiente de todos los ayuntamientos, por lo menos hablo del de Teruel, es una asignatura pendiente. Yo creo que es general, por lo que he hablado muchas veces con otros concejales de otros sitios. Es la asignatura pendiente, es decir, bueno, pues ese dinero que equivale al 1,5% se va a destinar tanto a urbanismo, tanto a medio ambiente, tanto a no sé qué, y que sepan esos concejales que van a perder esa cantidad de dinero. No es fácil, ¿eh? Esto no es fácil. Bueno, perdona si te corto, José Luis, pero como nos quedan 5 minutitos, que Janina se tiene que ir en 5 minutitos y Segovia había preguntado, ¿vale? Sé que Marga tiene la mano levantada, pero como Segovia antes no ha hablado, sí, enciéndete el micro si quieres, Segovia, o lo pregunto yo directamente, ¿vale? Como lo has escrito en el chat. Vale, desde Segovia preguntan, a ver, dicen, para evitar la polarización como grave error que conduzca a la
desestimación de proyectos de barrios más humildes, ¿qué reglas o procedimientos se pueden establecer a la hora de considerar viables esas propuestas? Buenas tardes, Janina. Muchas gracias. Desde Segovia te escuchamos. Has incidido en la polarización como un error grave, como un enfrentamiento que va a producir fragmentación en la sociedad y sensación de derrota para algunos proyectos que han ganado y para otros de derrota. Entonces, la idea es, bueno, yo soy un militar en la reserva, todos nosotros cuando queremos ejecutar el presupuesto, finalmente a partir de septiembre-octubre vemos que hay dificultades en algunos proyectos, entroncando un poco con lo que decía José Luis, y ese dinero que sobra es difícil trasvasarlo a otro sitio. Entonces, como al final andas con recursos escasos, tienes que desestimar. Tienes que desestimar. No hay la suficiente flexibilidad en la administración para poder ejecutar todo el dinero del que se dispone. Y curiosamente, muchos proyectos se van a quedar ahí aparcados. Entonces, ¿qué reglas, qué procedimientos se pueden establecer para llegar a esos consensos y no desestimar esos proyectos más humildes y a la vez, muchas veces, más necesarios? Muchas gracias. Oh, gracias. Creo que Raúl mencionó antes lo que se había aplicado en Zaragoza, ¿no? Esto, si entendí bien, se ha aplicado en algunos lugares en Brasil y en Estados Unidos también y en otros, de establecer criterios que puedan sumar puntos en relación, por ejemplo, a la renta per cápita o las necesidades insatisfechas de un lugar, o que le puedan hacer subir un poco en función del reconocimiento de sus necesidades, como creo que esa es una forma, ¿no? Por ejemplo, poder tener una división del territorio y buscar esos equilibrios, que además, personalmente creo también que es importante que esto se dé de una forma que después pueda defenderse públicamente, porque parte del problema es que, no, se decía, no queremos poner en competencia a la sociedad civil, pero entonces hay que establecer requisitos también, ¿no? O sea, ¿cómo se puntúa? Es como cuando se manda a los chicos al cole en la pública y acaban sumando puntos en función de su situación, ¿no? Bueno, es una cosa así, ¿no? Entonces que puedan sumar puntos y eso es objetivo e indiscutible. A alguien le parecerá bien, a alguien le parecerá mal, pero no es que el político de turno decide, es que hay unos criterios que se pueden transparentar y que se puede defender porque es justo hacerlo así, muy fácilmente, sobre todo en una institución orientada a disminuir la polarización y a construir esa comunidad de la que estamos hablando, ¿no? O fortalecerla, digamos que la comunidad está. Vale, y ya antes de marcharnos muy rápido, Agustín, que tienes la mano levantada y si nos da tiempo ya sí que Marga te has quedado ahí un poquito, pero por alguien que hable que no haya podido hablar antes. Agustín. Bueno, Janina, agradecerte tu presencia y tu experiencia. Como decía ayer a Viviana, es un lujo contar con vuestra presencia aquí en Teruel. Entonces, para desengrasar un poco, simplemente quería terminar la webinar con una pregunta divertida. Y quería decirte, en un mundo que cada día se apoya más en la robótica, ¿crees que llegará el día que nos gobierne una inteligencia artificial? Espero que no llegue nunca. La inteligencia artificial no es más que un resultado de las tendencias dominantes en un momento dado. Por lo tanto, si hay algo que no es neutra, ¿no? Entonces, esto es muy peligroso. Hay mucha discusión sobre esto. Mis colegas en Ginebra lo venían trabajando en relación a la participación ciudadana. Yo no soy para nada experta en el tema y tiene componentes técnicos, pero me explicaban en algunas de las conversaciones cómo se va configurando, y la inteligencia artificial en realidad deriva en empoderar a los más fuertes, ¿no? Porque es como lo del algoritmo en Twitter, o sea, no, creo que no, hay que desmitificar la idea de la inteligencia artificial, que sí tiene potencialidades en ciertos ámbitos, pero no en el ámbito de la democracia. Es mejor que sigamos conversando y decidiendo así como lo hacemos. Muchas gracias, Janina. Vale, pues muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado hoy aquí. Sabéis que el viernes finalizaremos con la tercera sesión a las 6:30. Enviaremos enlace y sin más agradecerte, Janina, por tu tiempo, por contarnos y bueno,
nada, nosotros emocionados y muy contentos por todo. Y también gracias a Agustín, que es uno de los que también nos ayudó con la iniciativa, y a Mariluz, que no está, pero bueno, lo dijimos ayer. Y bueno, cualquier cosa, seguimos en contacto. Estamos Janina, en contacto, sí, muchísimas gracias. Y eso, si tienen algún comentario o algo, me pueden escribir también. muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. José Luis, ¿quieres cerrar, decir algo? No, simplemente agradecer la presencia de todos los que estáis ¿Mm? aquí, por supuestísimo el agradecimiento eterno a Janina por sus palabras, que yo personalmente he aprendido muchas cosas, así que muy agradecido y a ver si nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Adiós. Adiós.